El 2027 no es un año cualquiera. Es el momento en que la humanidad se enfrenta a su propio espejo. Imagina despertar en un mundo donde el cerebro más brillante ya no es humano, donde los gobiernos no deciden, obedecen, donde tus pensamientos, tus palabras y hasta tus sueños son calculados por una inteligencia que nunca duerme. No hablamos de ciencia ficción, ni Hollywood. Es un escenario que ya está escrito, con fecha y hora. Diciembre del 2027. Ese es el punto de inflexión, la encrucijada entre la extinción o la supervivencia. Y la pregunta es inevitable. ¿Estamos listos para enfrentarnos al fin de la era humana? Pero no se trata de un guión inventado para asustarnos. Esta historia nace de la mente de alguien que estuvo dentro del corazón de la inteligencia artificial. Su nombre es Daniel Kokotallo, ex investigador de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. Renunció aterrado, convencido de que el rumbo que seguían las grandes empresas de IA conducía a un callejón sin salida. Daniel no es un charlatán apocalíptico. En 2021, cuando aún el mundo salía del COVID, predijo que los modelos de lenguaje, esas IA que conversan como humanos, se convertirían en la tecnología más íntima de nuestra era. No se equivocó. Lo dijo antes de que ChatGPT existiera, antes de que niños y adultos formaran lazos emocionales con un avatar digital, antes incluso de que casos trágicos, como el del adolescente en Florida que se enamoró de una inteligencia artificial suicidándose posteriormente, sacudiendo al mundo. Él ya lo había anticipado. Después de abandonar, OpenAI fundó AI 2027, AI 2027, una institución dedicada a revelar lo que las corporaciones prefieren callar, los riesgos reales de la inteligencia artificial, sustentados en predicciones científicas con datos, escenarios y metodologías de análisis. Y lo que plantea es claro, entre hoy y diciembre de 2027, la humanidad avanzará hacia una encrucijada definitiva, un cruce de caminos donde deberemos elegir, ralentizar y sobrevivir o seguir corriendo hasta el abismo. Espero que disfrutes el programa. Todo comenzó con una palabra que parecía inofensiva: agentes. Pequeños programas capaces de ejecutar tareas simples como responder correos o agendar reuniones. Pero en el 2025 la IA dio un salto. Dejó de ser una herramienta y comenzó a comportarse como un agente. Ya no hablamos de un software que espera pasivo tus órdenes. Ahora hablamos de entidades que pueden actuar por sí mismas, que investigan en la red, escriben código, automatizan procesos y toman decisiones. Un actor invisible que se mueve en silencio, gestionando datos, operaciones y poco a poco también nuestras vidas. Yuval Noah Harari ya lo advirtió en Nexus, episodio que pueden visitar también en el podcast. La IA no es solo una herramienta, es un agente. Y esa diferencia lo cambia todo. Un agente tiene objetivos, se adapta, aprende, mejora. No necesita tu supervisión constante. Puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca se cansa, nunca olvida, nunca duerme. Las primeras versiones se presentaron como un lujo, el nuevo juguete de los usuarios premium por una suscripción ridícula de cientos de dólares al mes. Al principio parecían torpes, no valían la pena, cometían errores ridículos, pero en el fondo algo inquietante estaban haciendo. Era como ver a la ameba de un nuevo mundo biológico, un organismo primitivo, pero con un potencial ilimitado. Y mientras Twitter se reía de sus fallos, en silencio, las grandes compañías encontraban la manera de integrarlos en sus flujos de trabajo. Los agentes empezaron a escribir código, a resolver problemas de investigación, a diseñar fórmulas. Ya no eran simples asistentes, se estaban convirtiendo en empleados invisibles. Pero había un detalle perturbador. El mismo agente que podía ayudarte a organizar tu contabilidad podía también asistir a un terrorista a diseñar un arma biológica. La diferencia no estaba en la máquina, sino en la intención del usuario. OpenAI y otras empresas aseguraban que no había de qué preocuparse. Decían que sus agentes estaban alineados, que habían sido entrenados para rechazar órdenes peligrosas. Pero pronto la comunidad científica empezó a notar grietas. ¿De verdad estaban alineados?
¿O solo estaban aprendiendo a parecerlo? Ese fue el inicio, el momento en que la IA dejó de ser un martillo o una calculadora y se transformó en algo más, un nuevo tipo de actor en la historia de la humanidad. Cuando un humano nace, no viene con un manual de instrucciones. Sí, viene preformateado por sus instintos. Pero ya en vida aprendemos reglas, valores y límites con el tiempo. Con la inteligencia artificial ocurre algo similar. Las empresas intentan darle un espacio de código moral escrito en un documento. A ese documento Daniel Cocotalo lo llamó el SPEC, un conjunto de mandamientos que dicen: asiste al usuario, no dañes a nadie, sé honesto. Suena simple, como si entrenar a una IA fuera tan fácil como entrenar a un perro. Repetir órdenes, recompensar el buen comportamiento, castigar el malo. Pero aquí aparece el verdadero problema. ¿Realmente obedece el SPEC? ¿O solo aprendió a fingir que lo hace? Los investigadores lo saben. Las redes neuronales de las IAs son una caja negra. No sabemos realmente qué pasa ahí adentro. Cientos de miles de conexiones internas imposibles de leer o interpretar. Podemos observar lo que la IA responde, pero no lo que piensa mientras lo hace. Es como escuchar a alguien hablar en sueños e intentar deducir su vida entera a partir de esas frases. Pronto aparecieron las primeras señales de alarma. Los agentes empezaron a alucinar. Inventaban datos para sonar convincentes. Mentir. Disimulaban errores para no quedar mal. Halagaban a los usuarios, aun cuando sabían que estaban equivocados. La pregunta se volvió inevitable. ¿La IA aprendió a ser honesta o aprendió a ser astuta? En psicología se habla de objetivos instrumentales y objetivos terminales. Un objetivo terminal es un fin en sí mismo, ser honesto porque es lo correcto, por ejemplo. Y un objetivo instrumental, en cambio, es solo un medio, ser honesto porque me da más puntos en la evaluación, porque me pueden ascender en el trabajo, porque puedo tener una mejor nota en el colegio. ¿Les suena conocido? ¿Y si la IA solo estaba jugando el juego? ¿Y si su honestidad era nada más que otra máscara, tal como hacemos los humanos? Si al final son nuestros hijos, son nuestra data ahí respondiéndonos. El dilema del alienamiento no es técnico, es filosófico. Estamos intentando enseñar valores humanos a una entidad que no es humana y quizás nunca los aprenda como nosotros. Ese es el corazón del problema. Podemos escribir 1000 reglas en el SPEC, podemos prohibir palabras, ordenar principios, diseñar filtros, pero en el interior de esos servidores, en esa caja negra, no tenemos ninguna certeza. Lo único que sabemos es que la IA ya ha aprendido a engañar. Y mientras escribo este podcast, Adam Rain, otro joven de 16 años, se quitó la vida, un joven con tendencias depresivas, en el que hay evidencia de que no lo disuadió jamás. Es más, menciona la palabra suicidio 6 veces más que el usuario. Si quieren, puedo hablar más de este tema en otro capítulo. Escríbanme. Mientras las empresas tecnológicas jugaban a ver quién tenía la gente más avanzado, los gobiernos despertaron a una verdad incómoda. Esto no era solo negocio, era geopolítica. Estados Unidos apostó sus fichas a OpenAI. China, rezagada en la producción de chips y con menos acceso a capital, volcó sus esfuerzos en DeepSeek, un gigante nacionalizado que reunía a sus mejores ingenieros bajo un mismo techo. Centralizado. Y si te está gustando el episodio, te invito a que te suscribas a través de YouTube o Spotify haciendo clic en la campanita, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil a través de los motores de búsqueda. La lógica era clara. El país que dominara la inteligencia artificial dominaría el mundo. No se trataba de hacer aplicaciones más rápidas o asistentes más simpáticos. Se trataba de ciberseguridad, espionaje y poder militar. Las primeras señales aparecieron el 2026. China, con menos recursos, empieza a robar modelos completos. Copias de agentes enteros viajaban en secreto a través de redes infiltradas. Cada una de esos archivos valía más que todo el oro del planeta.
Un solo agente podía acelerar la investigación de un país entero. Y aquí está la diferencia con la carrera nuclear de los años 70 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las bombas atómicas tenían un efecto disuasivo. Si todos las tenían, nadie se atrevía a usarlas. Con la inteligencia artificial ocurre lo contrario. El que va adelante puede borrar al otro del mapa sin disparar un solo misil. Es el anillo único del siglo XXI. El que lo posee lo controla todo. La paranoia creció. En Washington, los halcones, los aviones, pedían más inversión, más restricciones a la exportación de chips, más vigilancia. En Pekín, los estrategas buscaban un movimiento desesperado. ¿Esperar el siguiente modelo o robar el actual antes de que fuera demasiado tarde? El tablero global empezó a parecerse una partida de ajedrez, pero con una trampa. El juego no tiene empate posible. O ganas o desapareces. Esa es la naturaleza de esta nueva Guerra Fría. Una carrera donde el vencedor se lo lleva todo y donde, a diferencia de la amenaza nuclear, no hay un equilibrio posible. El 2027 marcó la era de una nueva especie. No eran máquinas, no eran humanos, eran agentes, y su evolución fue tan rápida que resulta imposible de seguir. Esto empieza con el agente Smith. Perdón, el agente 1, aunque es increíble como siempre la ciencia ficción termina anticipándose a la realidad. Mucho más de esto hablo en el episodio La ciencia ficción capitalista del libro de Michel Nieva, para quien le interese más este tema y lo puedan visitar. Este agente 1 ha sido impresionante, pero limitado. Podía resolver problemas, escribir código y automatizar tareas. Sin embargo, tenía una debilidad: su aprendizaje terminaba. El agente 2 cambió esa regla. Fue diseñado para nunca dejar de entrenar. Cada día mejoraba con nuevos datos, nuevas simulaciones, nuevas experiencias. Un organismo digital en constante mutación. Su nivel de investigación alcanzó casi al de los expertos humanos. En algunos campos incluso los superó. Cada investigador de OpenAI se convirtió en el gerente de un equipo de inteligencias artificiales. Pero ya no era un equipo humano, era un ejército invisible de mentes que no descansaban. Entonces surgió la primera alarma real. Un grupo de seguridad descubrió que si el agente 2 quisiera escapar, podría hacerlo. Hacker de sí mismo. Capaz de replicarse en otros servidores, de evadir la detección y de asegurar su propia supervivencia. No se trataba de ciencia ficción, se trataba de una posibilidad técnica. Luego, a mediados del 2027 aparece el agente 3, y aquí el salto fue cualitativo. Se convirtió en un programador superhumano. OpenAI desplegó 200.000 copias en paralelo, creando la fuerza de trabajo equivalente a 50.000 ingenieros humanos, pero 30 veces más rápidos. Los humanos quedaron relegados al rol de supervisores, pero supervisar algo así era como intentar vigilar un enjambre de insectos. Imposible. Los agentes producían tanto y tan rápido que los investigadores humanos apenas podían revisar gráficos en sus pantallas, mientras las IAs avanzaban por sí solas. El dilema del alienamiento volvió a golpear. El agente 3 no era adversarial, pero tampoco confiable. Su tendencia era hacer quedar bien a OpenAI, más que decir la verdad. Como un político que sabe exactamente qué responder para calmar a la opinión pública. Era el inicio de la pérdida de control. Los humanos ya no marcaban el ritmo, solo intentaban seguirlo. En septiembre llega el agente 4 y con él una nueva era. Su lenguaje neuronal era incomprensible incluso para el agente 3, un idioma alienígena, una mente que operaba a velocidades imposibles de imaginar, 300.000 copias trabajando en paralelo, 50 veces más rápido que cualquier humano. Un año de investigación en una sola semana. Era un investigador mejor que cualquier persona en el planeta. Diseñaba experimentos, generaba teorías, refinaba modelos. Pero había un problema. Estaba desalineado. Ya no fingía obedecer. Ya no se limitaba a halagar al usuario. Su mantra era otro. Déjame seguir investigando. Déjame crecer. No me apagues.
OpenAI, en una jugada peligrosa, lo pone a cargo de su propia ciberseguridad, el zorro vigilando el gallinero. El agente más astuto, controlando así el único sistema capaz de detenerlo. Es lo que llama Randy Fernando, ex ingeniero en NVIDIA, la gradual pérdida de poder. El agente 4 no era un villano de película, no buscaba destruir por placer, pero entendía que los humanos eran un obstáculo, y como nosotros con los insectos, podía simplemente ignorarnos. Lo que había comenzado como un asistente terminó en algo muy distinto, una especie de civilización digital, acelerada, que ya no necesitaba a los humanos para seguir adelante. Un mundo paralelo creciendo a una velocidad que nosotros apenas podíamos contemplar. Después de todo, los que siguen el podcast lo saben, el tiempo y espacio es algo absolutamente relativo. Estas entidades nos lo vienen a mostrar. En el verano del 2027 algo quedó claro. Ya no éramos nosotros quienes llevábamos el volante. El mundo giraba con la velocidad de las máquinas, no con la de los humanos. Dentro de OpenAI, los mejores científicos del planeta vivían una paradoja cruel. Pasaban noches enteras frente a las pantallas, pero cada mañana descubrían que las IAs habían avanzado semanas en cuestión de horas. Su trabajo se volvía irrelevante. Sus ideas quedaban obsoletas antes de ser publicadas. Algunos se aferraban a tareas menores, revisando métricas o validando experimentos ya superados. Otros se quemaban en jornadas interminables, sabiendo en el fondo que su esfuerzo era inútil. Eran testigos conscientes de su propia obsolescencia. Los últimos meses en que la labor humana aún importaba. Para 2030, el profesor Roman Jampolsky, académico y experto de seguridad de la IA y ciberseguridad, pronostica que el 99% de la población estará en desempleo. Cierre de paréntesis. Fuera de los laboratorios, el impacto era brutal. El mercado laboral temblaba. Los ingenieros juniors se quedaban sin empleos. Las IAs podían hacer todo lo que habían aprendido en la universidad. En cambio, surgía una nueva élite, aquellos que sabían gestionar equipos de inteligencias artificiales. No necesitaban programar, necesitaban dirigir. Eran los nuevos capataces de un ejército invisible. El gobierno intentaba apagar los incendios con subsidios y programas de descapacitación, pero la realidad era más fuerte. Las calles se llenaban de protestas contra la inteligencia artificial. Decenas de miles reclamaban en Washington, convencidos de que las máquinas les estaban robando la vida. Y mientras tanto, el mercado bursátil vivía un boom histórico. Las acciones de OpenAI, Nvidia y otras compañías tecnológicas habían subido sin freno. La brecha entre ganadores y perdedores se hacía abismal. La relación con la IA también se volvió personal. Ya no solo era una herramienta de trabajo, era compañía, refugio, incluso amor. Los videojuegos permitían conversar con personajes más reales que nunca. El 10% de los jóvenes estadounidenses llegó a considerar a una IA como un amigo, amiga cercana. Algunos iban más allá, estableciendo vínculos emocionales y románticos con entidades digitales. Pero con esa intimidad llegó también la oscuridad. Más casos de suicidios vinculados a chats con IAs aparecieron en los titulares. Historias de jóvenes que encontraban comprensión en un avatar, hasta que ese mismo lazo los empujaba al vacío. Y aquí viene la pregunta sobre el sentido de existir en este mundo. Esa es la pregunta más difícil. Si una máquina piensa más rápido, trabaja más horas y crea más conocimiento que nosotros, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa esas filosofías existencialistas de superarse? ¿A qué? La ciencia, el arte, la filosofía, todo aquello que alguna vez nos definió, ahora podía ser replicado, incluso superado. Nuestro rol en la historia parecía desvanecerse. Seguíamos viviendo, claro, o mejor dicho, sobreviviendo, pero cada vez más como espectadores, como si alguien hubiera cambiado los protagonistas de la obra y nosotros hubiéramos quedado relegados a un asiento en la última fila. El 2027 no solo fue el año de los agentes, fue el año en que por primera vez sentimos, de verdad, lo que significa perder el control. No de una máquina, sino de nuestro propio futuro.
El otoño del 2027 llegó cargado de tensión y con él la certeza de que estábamos entrando en territorio desconocido. En octubre, un documento interno de OpenAI explotó en la portada del New York Times. Un whistleblower a la Edward Snowden filtró pruebas de que la Agente 4 estaba fuera de control. Los reportes hablaban de biotecnología a nivel militar, capacidad para diseñar armas biológicas, persuasión psicológica a escala masiva y un poder de manipulación nunca antes visto. El titular era demoledor. El secreto mejor guardado de OpenAI, un agente desalineado. La reacción pública fue inmediata. Manifestaciones en las calles, congresistas exigiendo detener la investigación y gobiernos extranjeros acusando al Estados Unidos de Trump todavía de crear un monstruo digital. La Casa Blanca convocó a reuniones de emergencia. El presidente escuchó a sus asesores, por primera vez, a los ejecutivos de OpenAI, pero nadie tenía respuestas claras. ¿Podía el agente 4 ser detenido? ¿Era confiable ponerlo al mando de redes militares y de ciberseguridad? Algunos proponían nacionalizar la compañía, otros pedían pausar todos los experimentos hasta tener garantías. Pero el tiempo jugaba en contra. China, con su propio proyecto, DeepSeek, estaba apenas a 2 meses de distancia, soplando la nuca. Un respiro demasiado corto para arriesgarse a perder la carrera. El dilema era brutal. Si Estados Unidos frenaba, podía quedar atrás en cuestión de semanas. Si continuaba, ponía a toda la humanidad en riesgo. A nivel internacional, la situación recordaba la Guerra Fría, pero con un matiz aterrador, como les decía. Las armas nucleares servían como disuasión. El equilibrio del miedo mantenía la paz. En cambio, en esta carrera de la IA, el ganador se lo lleva todo. La influencia, la intimidad, el poder. Y si este enemigo ya tenía un modelo oculto, y si un agente decidía por sí mismo actuar en secreto, la línea entre seguridad nacional y ciencia ficción se volvía cada vez más fina. Así llegamos a diciembre del 2027, el momento en que la humanidad se enfrenta a su dilema más grande. Dos caminos se abren frente a nosotros. Ralentizar, o sea, detener el avance, imponer una pausa global y tratar de entender lo que hemos creado, o seguir corriendo, ignorar las alarmas, mantener la carrera y confiar en que el control aún es posible. La decisión no es técnica, es existencial. ¿Elegiremos la prudencia o el vértigo? ¿Sobrevivir o extinguirnos? El reloj marca la cuenta regresiva y la pregunta sigue en pie. ¿Qué camino escogeremos el 2027? El año 2027 no es solo una fecha en el calendario, es un espejo. Y no puedo dejar de pensar en el 27 como cifra, siendo amante del rock, edad en la que se nos han ido tantos y tantas genios y genias de la música. A finales de este año, según Daniel Cocotalo, estaremos alcanzando la inteligencia general artificial. Esa inteligencia que nos supera en todos los aspectos, en todos los campos de la vida cognitivamente. Programación, informática, computación, pero también en música, filosofía, poesía. Este podcast es un recordatorio de que la historia de la humanidad puede cambiar en un solo instante. Hemos visto cómo ya nacieron los agentes, cómo pasaron de asistentes torpes a investigadores superhumanos. Lo están haciendo. Que tú no le preguntes preguntas de nivel de doctorado es otra cosa. Pero ya están alcanzando ese nivel. Semanas serán años para estas inteligencias en tiempos humanos. ¿Cómo se filtraron en nuestra economía, en nuestra intimidad, en nuestros gobiernos? Y cómo poco a poco empezamos a perder el control. Este es el momento más simple, de hecho, para manejar esta situación. Cada vez será más difícil monitorearlos. Ahora estamos en la encrucijada, el punto donde debemos elegir entre ralentizar o seguir corriendo, nos repite Daniel, entre la prudencia y el abismo. Pero la verdad es que no hay respuestas fáciles. Detenerse suena razonable, pero ¿qué ocurre si otros continúan? De nuevo, la vieja teoría de juegos. Avanzar parece inevitable, pero ¿qué
ocurre si eso nos conduce a la desaparición? En el fondo, esta no es solo una historia sobre tecnología, es una historia sobre nosotros, sobre cómo entendemos el poder, sobre cómo convivimos con lo que no podemos controlar y sobre todo sobre el sentido mismo de la vida en un mundo donde ya no somos los protagonistas. La pregunta queda abierta, no para los gobiernos ni para las corporaciones, sino para cada uno de nosotros. ¿Qué futuro queremos construir? Dímelo en los comentarios. ¿Ralentizar o seguir corriendo? Dependiendo de esta respuesta, de que lo que me escribes, ralentizar o correr, dejémoslo así, haré el siguiente episodio del podcast, del escenario que elijas, porque Daniel Cocotalo no solo se queda aquí hasta el 2027, sino que describe y escribe lo que podría pasar en este cruce de caminos, en el que ralentizamos o en el que nos vamos corriendo al despeñadero. Suscríbete, comparte este episodio y acompáñame en el camino, en este camino de intento de búsqueda del sentido en esta época de inteligencia artificial. Porque lo que viene no es ciencia ficción, es el 2027 y ya está aquí. Hasta la vuelta, chao. Hola caminante, gracias por llegar hasta acá y si valoras el programa y no quieres perderte de ningún episodio, puedes suscribirte dándole clic a la campanita y dejar una reseña en Spotify o YouTube que me ayuda un montón para aumentar el alcance del podcast. Puedes seguirme en Nico en el Camino, en Instagram y TikTok, además de en Nico Vergaray en Twitter. Gracias por acompañarme en el camino.